eso es todo. Yo creo que ella no debió escribirse en el poema, lo demás sobra. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de entregarse. Te respondo, pero antes de responderte, se me olvidó decir una cosa, además de fea era tartamudo. Y no exactamente la sensación que nosotros conocemos de tartamudo, ella tenía una manera muy bonita de hablar que era, unía la palabra que terminara en vocal, se unía con la siguiente vocal de la palabra que comenzaba. Entonces cuando encontraba dos vocales enfrentadas, las pegaba. Entonces la voz de ella no era cristalina, era una voz profunda. No existe una grabación de Alejandra Pizarnik, no existe sino una sola, y no con un poema de ella, no, con un poema de Antonio Carrera. Antonio Carrera lo conoce cuando regresó posteriormente en 1968 a Buenos Aires, y lo conoce en una taberna, en un café que estaba en la calle Montevideo, donde iba ella bajada de su apartamento después de muerto su padre, le dejó una herencia y ella compró un apartamentico en un tercer piso, cuarto piso, y en la esquina existía un café que se llamaba el Café Cisne. Allí conoció a Antonio Carrera. Y Antonio Carrera había escrito, era un poeta joven que había escrito un libro de poemas, Fernando, que se llamaba Escritos con nictógrafo. El nictógrafo es un invento de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, porque la mujer de Carroll, que no se llamaba Lewis Carroll, la mujer de Carroll lo jodía porque escribía de noche y encendía la luz. Entonces inventó una reglita con unos huequitos arriba, que eran 8 huecos cuadrados arriba y 8 huecos cuadrados abajo, y le inventó un alfabeto. La A era con 2 punticos, la B con 3 punticos, etc. Entonces de noche escribía sin prender la luz, y el condenado, el Antonio Carrera, sale Escritos con nictógrafo. Y Alejandra en esa vaina en 1968 quedó muy larga con Antonio Carrera. Entonces le leyó un libro, un poema de él, y él fue, un tipo lo grabó así como el sitio de esto, alguien puso el celular, en ese entonces me imagino esas grabadoras grandes de cinta, y entonces Alejandra dice: la noche llega, así hablaba Alejandra, no como nosotros, ¿no?, que inventamos una poesía de Alejandra, esta lila se deshoja, no, carajo, Alejandra no hablaba así. Alejandra tenía otra manera de ver el mundo. La pregunta ¿Cómo hablaba el poema de ella? ¿Cómo? Les traje una grabación, pero no pude ponerle los parlantes. Pero, ¿cómo? Un pedazo de lo escrito con nictógrafo. No me lo sé. Porque los escritos lo encuentran en Google. Lo encuentran, busque Antonio Carrera, leído por Alejandra Pizarnik. Dura 35 segundos, no más. Eso es lo único que existe, lo demás es falsificaciones. Lo demás que oigan son falsificaciones. Me está preguntando sobre traductora. En París escribía en la máquina de escribir de Germán Arciniegas, en Cuadernos de la Cultura, y además conocía a mucha gente. Una tarde que se encontraron con Octavio Paz y Aurora Bernárdez, la mujer de Julio Cortázar, mencionaron la aparición del último libro de Margaret Duras que había aparecido en las librerías, y le consiguieron una cita a ella para que entrevistara a la Duras. Ella tradujo el libro que le acabé de mencionar, la novela, lo dije hace un instante, El amante feliz, no, lo dije hace un instante, ¿cómo se llamaría la novela? Ya lo dije. No, es una novela de arte, una novela de Margaret Duras. Ya me acuerdo cómo es el nombre. La vida tranquila, gracias. La vida tranquila. Y es una novela maravillosa, es más,
ella le hace muchas entrevistas para traducir La vida tranquila, y yo me dediqué a leer la novela y a escribir un poco sobre la traducción de la misma, porque Alejandra le prometió a Margaret Duras que le publicaba la novela en español en Buenos Aires, y le escribió a todos los editores durante muchos años, y nadie le publicó la traducción de La vida tranquila. Hasta mucho tiempo después, unos impresores de Buenos Aires le dijeron que sí. Ella le comentó a Margaret Duras, pero mira, eso fue en 1962, la novela se publicó en Buenos Aires en 1972, 2 meses después de que Alejandra murió. Ella no vio la novela publicada. Es más, ese dato yo lo estudié muchísimo porque tengo un capítulo dedicado a ese tema, pero me puse a buscar la novela. La encontré en una librería en Buenos Aires, en una librería de barrio. Estaba en una vitrina llena de sol. Entonces yo le dije a un amigo que era mi jefe, que iba para Buenos Aires, que fuera a tal dirección que yo pagaba la novela y que me comprara ese ejemplar que tengo en casa. Es el único existente, con toda seguridad, en muchos kilómetros a la redonda. Y él me trajo el libro, me dijo: Carlos, usted no sabe todo lo que me hizo caminar por conseguir el condenado libro. Pero uno lo coge, no lo traje porque uno lo coge y está tan jodido el sol que se rompen las hojas. Ese libro es la traducción que hay de La vida tranquila. Ella tradujo también a muchos otros, a Milchaux. Tradujo algunas cartas, de las cartas al Castor, pero ella nunca se sintió segura de la traducción. Es más, la traducción de La vida tranquila no es una gran traducción, es una traducción asequible, pero cuando uno recoge las publicaciones en prosa de Alejandra, se da cuenta de que solamente hay 2 cosas grandes, Luna. La primera es la Condesa Sangrienta. La segunda es Hilda la Polígrafo, o la Bucanera de Pernambuco, porque Alejandra no tenía la paciencia para concentrarse a trabajar textos largos. Ella era una mujer de impulsos, era una mujer que se sentaba y escribía un poema en 2 líneas y luego gastaba 3 meses perfilando una palabra para poder que expresara sus sentimientos. Pero no era una mujer que escribiera largo tiempo. Algún hombre italiano me llamó a decirme que había encontrado perdido un texto de Alejandra Pizarnik y era larguísimo. Le dije: desde primera no es eso, Alejandra no escribía largo. Lo más largo fue la Condesa Sangrienta. Y la Condesa Sangrienta la escribió a pedido porque le pagaron. Porque cuando vivió a Buenos Aires en 1960, 1964, le tocó volver a Buenos Aires. Cuando vivió en París, perdón, dije mal, cuando vivió en París de 1960 a 1964, y le tocó volver a Buenos Aires porque su padre se enfermó y su madre la chantajeó para que regresara porque ya no tenía más plata que enviarle. Entonces, ella se viene en un barco renegando, y luego en Buenos Aires, con la muerte del padre, le tocó la situación económica muy difícil y tradujo y escribió a pedido La Condesa Sangrienta, y le escribió de un libro que ella encontró encima de la mesa de centro, o la mesa de noche, o la mesa del corredor del apartamento de Julio Cortázar, que se llamaba La Condesa Sangrienta, de Valentín Perros. Esa es una novela de una mujer de ascendencia italiana que se llama Valentina Perros, que vivía en París y que escribió una novela muy larga, muy interesante, muy histórica. Yo tengo la primera traducción que se hizo en 1983.
y al español, publicada por una editorial española, pero esa novela se vendió en París mucho porque llamaba a cuentas a la condesa Bartori, que era una condesa en la Romania antigua que había asesinado y bañado con la sangre de 632 mujeres jóvenes vírgenes en el año 1525, y Alejandra lo obsesionó esa vaina, y eso estaba de acuerdo con los sultanistas, estaba de acuerdo con el Marqués de Sade, estaba de acuerdo con lo que había hecho, con lo que se había escrito y con las confesiones. Ahora hablamos sobre la revista Mito de Jorge Gaitán Durán. Entonces ella coge y escribe su mayor libro. Yo tengo una edición maravillosa española, supremamente bien ilustrada, de La Condesa Sangrienta. La Condesa Sangrienta no tiene más de 10 páginas de texto, no tiene más de 10 páginas. Ella no escribió más largo. Lo que hizo fue, y con eso termino, si no me preguntan más. ¿Hay cine de eso? No, mejor que no, por Dios. Pero termino con esto. Además de la lección de Porchia, además de la lección de los neorrománticos, de los neoclasicistas, ella le aplicó dos cosas: la brevedad, la exactitud y la economía. Ella, palabra que sobraba, se iba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le puedo decir a la pregunta de doña Luna. Si tiene otra. Gracias, sí, claro que sí, tengo varias. Pero bueno, voy aquí. Sí, voy a leer.